¿Alguna vez has sentido esa corazonada helada mientras pones gasolina a mitad de la noche en una carretera solitaria? Esa sensación de que hay ojos mirándote desde la penumbra. No es paranoia. Bienvenidos a El Enigma del Ayer. Hoy les traigo tres historias reales y escalofriantes ocurridas en las gasolineras más aisladas de México. Reglas imposibles de romper, llamadas del más allá y apariciones que desafían la razón. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y prepárate, porque después de escuchar esto jamás volverás a ver el turno nocturno de la misma manera. Relato número uno. El turno nocturno en la estación de Pemex sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de General Anaya en la Ciudad de México, no suele llamar la atención. Entre el rugido intermitente de los microbuses tardíos, la bruma espesa que baja de Xochimilco y la luz neón parpadeante que zumba sobre las bombas de gasolina, el lugar parece una parada ordinaria para taxistas desvelados. Pero la noche en que acepté cubrir a un compañero entendí por qué esa sucursal en particular nunca aparece en los mapas digitales después de la medianoche. El gerente saliente me entregó una hoja plastificada, doblada y desgastada por las esquinas, sin decir una sola palabra. Léela antes de las 12 de la noche, murmuró esquivando mi mirada mientras recogía sus cosas a toda prisa. Al desplegar el papel manuscrito encontré el reglamento del turno de la madrugada. Regla 1, 0015 de la mañana. Desconecta los altavoces de las islas de carga. Si escuchas que alguien llama por el intercomunicador pidiendo 5 litros de premium para un coche negro, no respondas. Mira fijamente al suelo hasta que escuches el sonido de una portezuela cerrándose. Regla 2. 1:30 de la mañana. Un taxi Tsuru blanco con rojo, modelo antiguo, se estacionará en la bomba número 4. El conductor no bajará la ventanilla. Camina hacia el maletero, da 2 golpes secos con la palma de la mano y regresa a la caja. No intentes ver quién va en el asiento trasero. La refracción del cristal te mostrará algo que tu cerebro intentará asimilar durante días sin éxito. Regla 3. 2:45 de la mañana. Sonará el teléfono de la oficina. Atiende al tercer tono. Una voz de mujer te pedirá la dirección de la estación para llegar a pie. Dale las indicaciones exactas, pero sustituye Tlalpan por el Camino de los Muertos. Si dices el nombre real de la avenida, ella sabrá dónde estás exactamente. Regla 4, 3:33 de la mañana, la hora muerta. Los semáforos de la calzada parpadearán en amarillo sin cambiar. Entra inmediatamente al baño de empleados, echa el cerrojo y apaga la luz. Alguien golpeará la puerta metálica pidiendo ayuda con la voz de un familiar cercano. No hables, no respires fuerte y, sobre todo, no recuerdes a esa persona sonriendo. Eso se alimenta de la nostalgia. Regla 5. 4:50 de la mañana. Si la bruma entra a la tienda de conveniencia y huele a ozono y carne quemada, limpia los espejos del establecimiento con el líquido azul. Si ves tu propio reflejo pestañear fuera de tiempo, abandona el mostrador y camina hacia la calle sin girar la cabeza hasta que pase el primer convoy del tren ligero de la mañana. Al principio me reí, pensé que era la clásica novatada para el empleado nuevo. La calzada de Tlalpan siempre ha tenido sus historias de espantos y camioneros, cansados, pero esto parecía una exageración. Sin embargo, a las 12:10 de la mañana la atmósfera cambió drásticamente. El tráfico furioso de la metrópoli pareció sofocarse bajo un manto de silencio opresivo. El eco distante de la ciudad desapareció, dejando solo el zumbido eléctrico de la marquesina. A las 0:15 de la mañana el altavoz crepitó. Una voz distorsionada como sumergida en agua profunda raspó el aire. 5 litros para el coche negro. Un sudor frío me bajó por la nuca. El instinto me pedía mirar hacia la entrada, pero recordé la primera regla y clavé la mirada en las baldosas sucias del suelo. A través del rabillo del ojo vi una sombra alargada y deforme proyectada en el pavimento que no pertenecía a ningún vehículo conocido. El aire se volvió inexplicablemente helado. Escuché un chasquido metálico seco, similar al portazo de una carroza fúnebre, y la presión en el pecho se dio lentamente. A la 1:30 de la mañana el motor destartalado de un Tsuru rasgó el silencio. Se detuvo justo en la bomba 4.
Mis piernas temblaban tanto que me costó caminar. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Fui hacia la parte trasera, manteniéndome de perfil para evitar el reflejo de las ventanillas oscurecidas, y le di 2 palmaditas al maletero. En ese instante escuché un murmullo sofocado que venía de adentro del vehículo, no del motor, sino del tapizado. Docenas de voces susurrando mi nombre completo, nombres que solo mi madre conocía. Salí corriendo hacia la caja blindada. Para las 2:45 de la mañana mi mente ya comenzaba a fracturarse. El terror psicológico de no saber si lo que escuchaba era real o producto de la paranoia me estaba consumiendo. El teléfono sonó. Un tono, 2 tonos, 3 tonos. Levanté el auricular con la mano empapada en sudor. ¿Dónde están? Me perdí. Está muy oscuro, dijo una voz suave, idéntica a la de mi hermana menor. Toma el camino de los muertos. Hacia el sur, articulé con la garganta seca. Hubo un silencio helado al otro lado de la línea, seguido de una risa gutural, aguda y desquiciada que no pertenecía a ningún ser humano, antes de que la llamada se cortara. Lo peor llegó a las 3:33 de la mañana. Los semáforos de Tlalpan se congelaron en una luz amarilla intermitente. El silencio se volvió denso, casi sólido. Me encerré en el baño de empleados, a oscuras, abrazando mis rodillas contra el suelo frío de azulejo. A los pocos minutos, 3 golpes secos retumbaron contra la puerta de lámina. ¡Abre, por favor! ¡Me vienen siguiendo! ¡Soy yo! ¡Abre! Era la voz de mi madre, temblando de pánico. Sentí un impulso primario e incontrolable de quitar el cerrojo. Mi mano rozó el metal frío de la cerradura, pero entonces recordé la regla. No recuerdes su sonrisa. La imagen de mi madre sonriendo en mi último cumpleaños vino a mi mente, pero luché desesperadamente por borrarla, reemplazándola con el texto en blanco y negro de la hoja plastificada. Del otro lado de la puerta los golpes se volvieron violentos, feroces, acompañados por un rasguño de garras sobre el metal y un gruñido que hizo vibrar las paredes del baño. Cerré los ojos y me tapé la boca para no gritar. A las 4:50 de la mañana, cuando el hedor a ozono y descomposición comenzó a colarse por debajo de la puerta, salí temblando. La bruma lo cubría todo dentro de la tienda. Me acerqué al espejo del mostrador para limpiar el vapor con el limpiador azul. Al frotar el vidrio me vi reflejado, mis ojos hundidos, mi piel pálida. Pero cuando pestañeé, mi reflejo no lo hizo. Se quedó mirándome fijamente con los ojos bien abiertos y una sonrisa amplia, grotesca, que se extendía de oreja a oreja. El pánico absoluto me nubló el juicio. Olvidé por completo la instrucción de caminar despacio hacia la calle sin girar la cabeza. Rompí la última regla y salí disparado en un sprint frenético. Mientras corría a ciegas hacia los carriles centrales de la avenida, escuché claramente cómo la puerta de la tienda se abría de par en par detrás de mí, seguida por el sonido de unos pasos descalzos y rápidos que azotaban el pavimento, pisándome los talones. No me detuve hasta que la luz dorada del amanecer comenzó a romper sobre la Ciudad de México, y vi a lo lejos los primeros grupos de personas esperando que abrieran el acceso al tren ligero. Dejé atrás las bombas de gasolina, mi empleo y la hoja plastificada. Hoy en día, cada vez que paso por Tlalpan de noche y veo una estación desierta con la luz amarilla parpadeando, acelero el paso y evito a toda costa mirar por el espejo retrovisor. No quiero saber si mi reflejo sigue ahí atrás, intentando alcanzarme. Relato número 2. La Pemex en el kilómetro 184 de la autopista México-Puebla, a la altura de San Martín Texmelucan, no tenía reglas pegadas en la pared ni instrucciones absurdas. Tenía solo el estruendo incesante de los tráileres rasgando la noche y una bruma densa, cargada de humo de diésel y tierra húmeda, que bajaba desde los volcanes para sofocar la estación a partir de la 1 de la mañana. Esa madrugada me tocaba cubrir la caja. El turno parecía de rutina, marcado por el parpadeo errático del tubo de neón sobre las bombas de gasolina y el frío seco que se metía hasta los huesos. Pero a las 2:14 de la mañana el tráfico en la autopista se cortó de tajo. No fue un descenso gradual, fue un silencio repentino, artificial,
como si la carretera hubiera dejado de existir un kilómetro atrás. Un camión cisterna antiguo, pintado de un blanco sucio y cubierto de óxido, entró a la estación a paso de rueda. El motor no rugía, producía un matracazo metálico y bronco que hacía vibrar los cristales de la tienda. Se detuvo en la bomba 3. Nadie bajó. Esperé 2 minutos antes de salir. El aire afuera se sentía pesado, saturado de un olor agrio, como a hierro oxidado y carne rancia. Me acerqué a la ventanilla del conductor, cubierta por una capa gruesa de grasa y polvo. Al dar 2 toques en el cristal, la ventana no bajó, pero el seguro hizo un chasquido. La puerta se abrió un par de centímetros por sí sola. Buenas noches, ¿cuánto le pongo? Pregunté, acercándome a la rendija. No me contestó una persona. De la cabina emergió un murmullo denso, una superposición de decenas de voces humanas hablando al mismo tiempo, susurrando frases inconexas en una cacofonía sofocante. No hay espacio, huele a quemado, aprieta más, ya no puedo respirar. Eché un paso atrás con el pulso acelerado. La curiosidad me traicionó y acerqué la linterna hacia el interior. La cabina estaba vacía de conductor, pero el asiento del pasajero y la cama trasera estaban atascados de ropa, prendas infantiles, chaquetas de cuero, camisas manchadas de barro, apiladas hasta el techo. La manguera del aire acondicionado escupía un vapor helado que olía a encierro y sudor rancio. El teléfono dentro de la tienda de conveniencia comenzó a sonar. El timbre penetrante me hizo dar un brinco. Corrí al mostrador y contesté con la respiración entrecortada. Gasolinera Texmelucan. Hijo, ¿a qué hora vas a llegar a cenar? Era la voz de mi padre. El corazón se me fue al suelo. Mi padre había fallecido en un accidente de tránsito en esa misma autopista 3 años atrás. ¿Papá? Tartamudeé, sintiendo un vacío helado en el estómago. Te estamos esperando en el coche. Hace mucho frío afuera. Dile al muchacho que apure la bomba. Un escalofrío violento me recorrió la espina dorsal. Dejé caer el auricular que quedó colgando de su cable en espiral, emitiendo un gorgoteo estático. Giré aterrado hacia el ventanal de la tienda. El camión cisterna seguía en la bomba 3, pero las luces interiores de mi propia tienda comenzaron a atenuarse hasta quedar en una penumbra verdosa. A través del cristal reflectante vi el interior de la cabina del camión desvelarse por completo. No había ropa apilada. Había caras, pálidas, apretadas unas contra otras contra las ventanas del vehículo, rostros con las bocas abiertas en una súplica silenciosa, ojos desorbitados mirándome directamente a mí. Entre todos ellos, pegado al cristal del copiloto, estaba el rostro de mi padre. No tenía expresión de dolor. Me miraba con una apatía absoluta, la mirada fija, desprovista de vida, moviendo los labios al ritmo del murmullo que aún resonaba en mi cabeza. La mente se me fracturó en ese instante. La paradoja de lo imposible aplastó cualquier capacidad de razonar. No había a dónde correr. La autopista afuera estaba sumida en una negrura absoluta, sin luces de otros autos, sin postes de alumbrado, como si el resto del mundo hubiera sido borrado y solo quedáramos la estación y el camión. El motor del cisterna volvió a rugir, esta vez con un sonido que imitaba un alarido gutural. El camión avanzó lentamente hacia la salida de la estación, llevándose el sonido, la bruma y las voces consigo. Cuando el camión desapareció en la oscuridad de la carretera, la luz neón de la estación volvió a encenderse con un zumbido fuerte y el tráfico distante de la autopista regresó como un torrente de aire. Me quedé paralizado detrás del mostrador hasta que amaneció, incapaz de mover un solo músculo, sintiendo la vaga certeza de que mi mente nunca volvió a salir de esa cabina. Renuncié esa misma mañana. Hoy, cada vez que conduzco de noche y veo la luz solitaria de una gasolinera a lo lejos, el pecho se me oprime. Sé que no son los vivos los únicos que necesitan parar a descansar en la carretera. Relato número 3. Trabajar en una estación de servicio en el centro de la ciudad tiene sus riesgos: asaltos, borrachos impertinentes o conductores que se van sin pagar.
Pero cuando te mandan a la periferia, al último rastro de civilización antes de entrar a las curvas oscuras de la carretera federal hacia Morelos, los peligros dejan de ser humanos. Mi nombre es Javier. Pasé 3 años cubriendo el turno de 11 de la noche a 6 de la mañana en la franquicia que se encuentra justo en el kilómetro 29, pasando el pueblo de San Miguel Topilejo. En esa zona, a partir de las 2 de la mañana, la carretera se convierte en una boca del lobo. La neblina baja del Ajusco con tanta fuerza que borra por completo las luces de las bombas, dejando la estación aislada del resto del mundo, como una pequeña isla blanca rodeada de un océano de pinos negros y silencio. El personal veterano de esa sucursal duraba poco, y pronto entendí por qué. El espacio no solo servía para abastecer combustible, era una especie de peaje involuntario para las cosas que habitan en la zona alta de la CDMX. Mi primera noche en solitario, el despachador que me entrenaba, un hombre curtido por el frío al que llamaban Don Lupe, me llevó al cuarto de herramientas al fondo del terreno, pegado a la cerca de malla ciclónica que colinda directamente con el bosque. Aquí no hay hojas de reglas escritas, muchacho, me dijo mientras acomodaba unos botes de aditivo. Las reglas aquí se aprenden a la fuerza, pero te voy a dar 3 consejos para que llegues vivo al amanecer. Primero, si a las 3 de la mañana llega un camión de carga antiguo, sin placas y cubierto de lona verde, no le preguntes qué lleva. Sírvele el diésel que pida, cobra en efectivo y no mires las rendijas de la lona, aunque escuches que algo golpea desde adentro pidiendo salir. Segundo, nunca dejes la tienda de conveniencia sola si huele a tierra mojada dentro del local. Y tercero, si ves bajar a un hombre de la montaña cargando 2 bidones de plástico rojo, apaga las luces de las islas y enciérrate en la bóveda de la oficina. Él no busca gasolina. Don Lupe se retiró a las 11:30 de la noche en el último autobús que pasaba hacia el paradero de Huipulco, dejándome completamente solo. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Despaché a un par de camiones de basura del gobierno de la ciudad, a 2 taxistas desvelados y a una familia cuyo auto se había sobrecalentado en la subida. Pero a las 2:15 de la mañana la temperatura se desplomó de golpe. El termómetro digital de la tienda bajó a 2 grados bajo cero. Una bruma espesa con un olor penetrante a pino podrido y azufre comenzó a tragarse las luces LED de la marquesina. El tráfico de la carretera federal desapareció por completo. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. A las 3:10 de la mañana, el crujido de unas llantas sobre la grava me hizo saltar del mostrador. Un camión de plataforma, un modelo de los años 70 pintado de un color azul descolorido y cubierto por una lona verde militar amarrada con cuerdas gruesas, se detuvo lentamente en la isla central. No tenía placas. Los faros delanteros emitían una luz amarillenta y mortecina que apenas cortaba la niebla. Recordando el primer consejo de don Lupe, salí de la tienda con las manos metidas en las bolsas de la chamarra para ocultar mi temblor. Al acercarme a la cabina noté que las ventanas estaban completamente polarizadas o cubiertas de hollín. Era imposible ver quién conducía. El motor emitía un ronroneo pesado intermitente que hacía vibrar el suelo bajo mis pies. De pronto, la ventanilla del conductor bajó apenas 2 centímetros. El aire que escapó del interior de la cabina apestaba a humedad de cripta, a ropa vieja guardada durante décadas. Una mano pálida, con dedos excesivamente largos y uñas negras y agrietadas, asomó por la rendija sosteniendo un fajo de billetes de 500 pesos arrugados. Diésel, lleno, raspó una voz que no parecía humana. Sonaba como el roce de 2 piedras grandes bajo el agua. Caminé hacia la parte trasera del camión y tomé la manguera de alto flujo. Mientras el combustible ingresaba al tanque, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido espantoso. Desde el interior de la plataforma, debajo de la lona verde, algo comenzó a moverse. Escuché el arrastre de cadenas pesadas y, de inmediato, unos golpes violentos y desesperados contra la madera de la estructura. ¡Ayuda!, susurró una voz desde el interior de la lona. Era la voz de un hombre joven, ahogada como si tuviera la boca llena de tierra. Por favor, abran. Nos tienen aquí. Nos llevan al sótano de la montaña. El corazón me dio un vuelco.
El impulso de cualquier persona habría sido desatar las cuerdas para revisar, pero el pánico me paralizó. Recordé las palabras de don Lupe: no mires las rendijas. Fijé los ojos en los números digitales de la bomba que corrían lentamente. Los golpes en la lona se volvieron más feroces. Ya no eran solo manos. Algo grande estaba embistiendo la estructura con tal fuerza que el camión entero se mecía de lado a lado. A través de un desgarre en la lona verde, a la altura de mis ojos, algo se asomó. No era un rostro humano. Era una hilera de dientes afilados y amarillentos, demasiado numerosos para una mandíbula normal, acompañados por un ojo enorme, completamente negro, que me miraba con una fijeza asesina. La bomba hizo un clic seco indicando que el tanque estaba lleno. Con los dedos entumecidos colgué la manguera, tomé los billetes que seguían suspendidos en la ventana de la cabina y di 2 pasos atrás. La ventanilla terminó de cerrarse. El camión aceleró a fondo, perdiéndose de inmediato en la blancura de la neblina de Topilejo sin encender las luces traseras. Regresé a la tienda corriendo, con el pecho agitándose por el aire helado. Me metí detrás del mostrador intentando calmarme, pero la noche aún no terminaba. A las 4:30 de la mañana, un olor extraño comenzó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado. No era el humo del camión, era un olor intenso a tierra mojada, a barro fresco, como el de una tumba recién excavada bajo la lluvia. El olor se volvió tan denso que casi podía saborearlo en la lengua. Recordé la segunda advertencia: nunca dejes la tienda sola si huele a tierra mojada. Miré hacia los ventanales de cristal que daban a las islas de despacho. La neblina afuera se había vuelto tan compacta que ya no alcanzaba a ver las bombas número 1 y 2, que estaban a solo 5 metros de distancia. De pronto un sonido metálico comenzó a resonar desde la oscuridad de la carretera. Clank, clank, clank. Era el sonido de plástico grueso golpeando contra el pavimento. De la blanca pared de niebla emergió una silueta. Era un hombre inusualmente alto, de más de 2 metros, vestido con un impermeable rústico, de esos de hule amarillo que usan los trabajadores del campo, pero este estaba desgarrado y cubierto de lodo seco. En cada mano cargaba un bidón de plástico rojo de 20 litros. El rostro lo llevaba oculto bajo la sombra de un sombrero de paja deshilachado. El hombre no caminó hacia las bombas, avanzó directamente hacia la entrada de la tienda de conveniencia. El pánico me nubló el juicio por un segundo. Vi las luces de los interruptores generales detrás del mostrador. Con las manos empapadas en sudor frío, bajé las palancas una a una. Las luces de las islas se apagaron, sumiendo la estación en una penumbra sepulcral, iluminada únicamente por la pantalla de la caja registradora y las luces de emergencia de la tienda. Corrí hacia la parte trasera, abrí la pesada puerta de acero de la oficina del gerente y me encerré, echando los 3 cerrojos de alta seguridad. Me senté en el suelo, pegando la espalda contra la pared interna, conteniendo la respiración. A los pocos segundos escuché que las puertas eléctricas de la entrada de la tienda, que se suponía debían estar bloqueadas sin energía, se abrieron con un chirrido forzado. Los pasos del visitante resonaron en el azulejo del piso. Eran pasos pesados, húmedos, que dejaban un rastro de lodo y agua a su paso. Clank, clank. El hombre dejó caer los 2 bidones rojos en el centro del pasillo de la tienda. Escuché cómo avanzaba lentamente por los pasillos, derribando los estantes de dulces y botellas con total indiferencia. Buscaba algo, o a alguien. Llegó hasta la zona del mostrador. El crujido de la madera vieja indicó que se había apoyado sobre él. Después el silencio volvió a ser absoluto durante lo que me parecieron horas. Mi reloj marcaba las 5:15 de la mañana. El frío dentro de la oficina era tan intenso que mis uñas se habían tornado azules. De repente, un golpe seco retumbó en la puerta de la oficina. Me tapé la boca con ambas manos para no soltar un grito. «Sé que estás aquí adentro, muchacho», dijo una voz desde el otro lado de la madera. La voz no venía de arriba, a la altura de un hombre alto, venía de la parte baja de la puerta, como si el ser estuviera pegado al suelo, hablando a través de la rendija de la ventilación. «Tu jefe siempre me deja el tributo. Necesito llenar los bidones.
Si no me das lo que busco, tendré que llenarlos con lo que llevas en las venas. La puerta de acero comenzó a vibrar. El ser no estaba golpeando con las manos. Estaba arañando el metal con garras largas y fuertes que producían un chillido insoportable. Los tornillos de las bisagras empezaron a crujir bajo una presión descomunal. Sabía que la estructura no resistiría mucho más. Desesperado miré a mi alrededor en la pequeña oficina. En una esquina, sobre el escritorio del gerente, vi una botella de tequila medio vacía y un encendedor de plástico. No tenía otra opción. Con las manos temblando violentamente, empapé un trapo de limpieza con el alcohol de la botella, le prendí fuego y, esperando el momento exacto en que la puerta cediera, me preparé para defenderme. A las 5:55 de la mañana, un crujido metálico final rompió la cerradura superior. La puerta se abrió unos centímetros. A través de la rendija, en la penumbra de la tienda, logré ver lo que había debajo del sombrero de paja. No había ojos, ni nariz, ni piel. Era una masa compuesta por raíces de pino entrelazadas, lodo negro y fragmentos de huesos humanos que se movían y crujían entre sí. La criatura extendió un brazo largo hecho de madera podrida y tendones expuestos hacia el interior de la habitación. Justo cuando iba a lanzar el trapo en llamas, un sonido celestial cortó el aire del amanecer, el claxon potente y prolongado del autobús que traía al relevo de la mañana y a Don Lupe. El motor del transporte pesado rugió en la entrada de la estación, y sus potentes faros de xenón inundaron la tienda a través de los ventanales. La criatura emitió un silbido agudo, similar al viento que pasa entre las grietas de una roca, y se retrajo de inmediato. Escuché el sonido rápido de los bidones siendo arrastrados por el suelo hacia la salida de emergencia trasera, que daba directamente a la malla ciclónica rota que conectaba con el bosque de Topilejo. Cuando Don Lupe entró a la oficina 10 minutos después, me encontró en shock, abrazando mis piernas con el trapo quemado en la mano. Miró la puerta destrozada, el rastro de lodo negro en el suelo y suspiró con una mezcla de culpa y resignación. Te advertí que te encerraras, Javier, dijo ayudándome a levantar. Tuviste suerte. El leñador solo baja 3 veces al año cuando la niebla es densa. La última vez, el despachador que estaba antes que tú abrió la puerta. Solo encontramos sus botas y los bidones vacíos flotando en el contenedor de aceite. Renuncié esa misma mañana. No esperé a que me pagaran la quincena. Tomé mis cosas y subí al primer camión de regreso a la zona urbana de la ciudad. Hoy en día evito por completo la carretera federal a Cuernavaca después del atardecer. Prefiero pagar la autopista de cuota, donde hay más luces y más autos. Pero a veces, cuando viajo de noche y la neblina empieza a cubrir los carriles, miro de reojo hacia las estaciones de servicio desiertas al lado del camino. Y si llego a ver un destello de plástico rojo bajo la luz parpadeante de una bomba, piso el acelerador a fondo, rezando para que el motor no falle en mitad de la oscuridad de la montaña. Y bien, ¿cuál de estos 3 relatos te erizó más la piel? El turno nocturno en una gasolinera solitaria es, sin duda, una de las labores más vulnerables que existen. Aislados en medio de la nada, rodeados por la oscuridad de la carretera y expuestos a cosas que la ciencia simplemente no puede explicar. Si llegaste hasta este punto del video, te agradezco enormemente de corazón por acompañarme hasta el final. Si el contenido te gustó y te hizo pasar un buen rato de misterio, por favor, apóyame dejándole un buen like, suscribiéndote si aún no lo has hecho, y compartiendo este video con ese amigo o familiar amante del terror. No sabes cuánto ayuda esa pequeña acción a que el canal siga creciendo. Déjame en los comentarios. ¿Has tenido alguna experiencia extraña en una gasolinera de noche o cuál fue la regla que más te inquietó? Los estaré leyendo a todos. Cuídense mucho en la carretera, apaguen las luces y nos escuchamos en el próximo enigma.